En la profunda oscuridad del Pacífico, un comandante de submarino recibió una orden directa. No ataquen a los destructores. El razonamiento era frío y simple. Un destructor se mueve más rápido, golpea con más fuerza, y un submarino que lucha contra uno no regresa. Todos los oficiales lo sabían. Todos los libros de texto lo confirmaban. Todos los almirantes lo hacían cumplir. Pero un hombre miró a través de su periscopio a un destructor que se aproximaba. Motores rugiendo, casco cortando el agua como una cuchilla, y apuntaba directamente hacia él. Ni una sola vez, ni 2 veces, 5 veces, y 5 veces. El destructor se hundió. La Marina calificó su táctica de suicida. La historia lo llamó de una manera completamente distinta. Bienvenidos. ¿Y qué historia les espera hoy? A Historia de Batalla TV, donde los más grandes guerreros, decisiones y momentos decisivos de la historia se cuentan como realmente merecen ser contados. Si es la primera vez que nos visitas, te invitamos a suscribirte. Solo te tomará un momento y así estas historias de valentía e historias siempre llegarán a ti. Ahora bien, una pregunta interesante y amena. ¿A qué partes del mundo está llegando esta historia hoy? Dejen la ciudad o el país en los comentarios. Siempre es un placer saber quién la está viendo. Y si la historia real y sin filtros te conmueve, un me gusta a este video es muy importante. Activa las notificaciones para que la próxima historia llegue siempre a ti. Ahora, de vuelta a las profundidades. Existe un tipo de silencio muy particular que solo existe bajo el agua. No es el silencio de la paz. No es el silencio del sueño. El silencio de contener la respiración. 30 hombres apretujados contra frías paredes de acero, escuchando el zumbido de las hélices en algún lugar por encima de ellos, contando los segundos, rezando para que las matemáticas de la distancia y la profundidad les sean favorables. Esta era la vida cotidiana de la Fuerza de Submarinos de la Armada estadounidense en el Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Y la doctrina construida en torno a esa existencia tenía un principio rector por encima de todos los demás: sobrevivir desapareciendo. Para 1943, los submarinos estadounidenses se habían convertido en la columna vertebral silenciosa del esfuerzo bélico en el Pacífico. En la superficie, los acorazados acaparaban los titulares, los portaaviones, la gloria. Pero bajo la línea de flotación, en los buques que la Armada denominaba submarinos de flota, largos, oscuros y engañosamente frágiles, se libraba un tipo de guerra diferente. La misión era clara: perseguir las líneas de suministro japonesas, estrangular la flota mercante del imperio y cortar las arterias que alimentaban su maquinaria de guerra desde el sudeste asiático hasta las islas principales. La misión no consistía, bajo ninguna circunstancia, en luchar contra buques de guerra. Los destructores, en particular, representaban una amenaza específica e innegociable. Rápidos, fuertemente armados y equipados con cargas de profundidad capaces de partir el casco de un submarino a corta distancia, los destructores japoneses eran el depredador natural de todo lo que representaba la fuerza submarina estadounidense. La doctrina naval no solo desaconsejaba el enfrentamiento con destructores, lo prohibía. La lógica era sólida sobre el papel. Las mejores armas de un submarino eran el sigilo y la paciencia. La velocidad no figuraba entre ellas. En un enfrentamiento directo con un destructor, la superioridad numérica era casi siempre fatal. El destructor ganaría. El submarino no volvería a emerger. Todos los comandantes en el Pacífico lo entendían. Se habían entrenado bajo ese sistema. Habían operado dentro de él y, en muchos casos, habían sobrevivido gracias a él. Luego estaba Samuel David Alley. Nacido en Dallas, Texas, en 1906, de Alley llegó a la Academia Naval con algo que las estructuras institucionales rara vez contemplan: una mente que cuestionaba los supuestos subyacentes a las normas, no solo las normas en sí mismas. No era rebelde por naturaleza. Era preciso, metódico y gozaba de profundo respeto de los hombres que sirvieron bajo su mando. Pero la precisión, en manos de Alley, era una herramienta para ver aquello que otros se habían esforzado por no mirar. Para cuando asumió el mando del USS Harder en 1942, el submarino ya era una embarcación que se adaptaba perfectamente a su personalidad. Compacto, functional, construido para llegar donde los buques de superficie no podían, y para hacer lo que estos nunca fueron diseñados para hacer. Lo que la Marina no había previsto era hasta dónde podría llegar esa filosofía en manos del hombre adecuado. La tensión ya se estaba gestando bajo la superficie, muy parecido al propio hombre. Si esta historia ya te ha conmovido, dale un me gusta a este video.
Compártelo con alguien que aprecie la historia que no se enseña en los libros de texto. Lo mejor aún está por venir. La mayoría de los hombres, cuando ven algo que viene directamente hacia ellos, mover, no es cobardía, no es debilidad, es biología. Son 10.000 años de instinto de supervivencia comprimidos en una sola decisión involuntaria. Apartheid del camino. La doctrina naval había formalizado esencialmente este instinto, convirtiéndolo en política oficial. Lo había adornado con botones de latón. Lo había sellado con la firma de un almirante. Cuando un destructor se abalanza sobre un submarino, sumérgete, esquiva, desaparece. Sam de Alley leyó esa doctrina. La entendió completamente. Y entonces, en algún lugar de las profundidades del Pacífico, llegó a una conclusión completamente diferente. Corría el año 1943. El USS Harder ya se había consolidado como un buque capaz bajo el mando de Alley. Tripulación disciplinada, patrullas impecables y victorias respetables contra buques mercantes. En términos convencionales, de Alley se desempeñaba exactamente como la Armada esperaba, pero de Alley había estado observando destructores. No huir de ellos, sino estudiarlos. En las matemáticas de combate submarino, la mayoría de los comandantes veían un destructor y calculaban vectores de escape. De Alley calculaba algo distinto. Analizaba la geometría de la amenaza en sí misma, la trayectoria de aproximación, el impulso constante hacia adelante, el estrecho margen de tiempo entre la detección y la detonación. Y encontró algo que la doctrina jamás se había molestado en buscar: una vulnerabilidad. Un destructor que ataca a un submarino se desplaza en línea recta y decidida. Sus cargas de profundidad están diseñadas para detonar debajo y detrás del objetivo sumergido. El único lugar donde es casi imposible apuntar con eficacia es directamente hacia adelante, justo en la boca de la proa del submarino que se aproxima. Si un submarino mantuviera la calma, mantuviera su periscopio levantado el tiempo suficiente y disparara un torpedo en la trayectoria del destructor que se aproximaba, la propia velocidad de avance del destructor se convirtió en el instrumento de su destrucción. El torpedo no necesitaba perseguir al barco. El barco iría hacia él. De Alley lo llamó el tiro directo a la garganta. La Marina lo calificó de deseo de muerte. La primera vez que De Alley ejecutó esta maniobra, no fue la imprudencia lo que guió su mano. Fue un cálculo preciso hasta el límite de la certeza. En mayo de 1943, con un destructor japonés acercándose a Harder a velocidad de ataque, De Alley no ordenó una inmersión de emergencia. Estabilizó el submarino, siguió el rumbo y disparó hacia adelante. El destructor Ikazuchi nunca completó su misión. Cuando el informe llegó al mando, la reacción no fue de celebración. Era una preocupación. Los oficiales que revisaron el incidente reconocieron el resultado, pero cuestionaron el método. Según ellos, haber salido impune de una táctica suicida una sola vez fue pura suerte disfrazada de habilidad. De Alley regresó al Pacífico, y lo volvió a hacer. Pero otra vez, cada enfrentamiento seguía el mismo patrón brutal. Un destructor japonés acercándose, una tripulación preparándose para una inmersión de emergencia que nunca llegaba, y un comandante en el periscopio con una quietud que sus propios hombres describían, en voz baja, como algo más allá del coraje, algo más cercano a la claridad. El mando emitió advertencias informales. Los oficiales superiores expresaron objeciones mesuradas. La maquinaria institucional de la Armada estadounidense comenzó a tambalearse incómodamente en torno a un teniente comandante y su negativa a temer aquello que se suponía que debía temer más. Pero los resultados seguían llegando antes de que pudieran producirse las reprimendas. Y en la guerra, los resultados tienen la particularidad de silenciar el papeleo. La doctrina decía una cosa. El lecho marino frente al mar de Filipinas comenzaba a decir algo completamente distinto. Todavía no se había localizado a 5 destructores. Pero el libro de contabilidad estaba abriendo. Hay un número que lo cambia todo, no por lo que representa matemáticamente, sino por lo que significa estratégicamente. Un destructor hundido por un submarino es una anomalía. 2. Es un patrón que vale la pena vigilar. 3. Es un problema que requiere una reunión. 4. Es el tipo de número que hace que los almirantes guarden silencio incluso en salas muy grandes. 5. El 5 es el número que reescribe la doctrina. Para el verano de 1944, Samuel Alley y el USS Harder se habían convertido en algo para lo que la flota del Pacífico no tenía una categoría oficial. No era un comandante rebelde. Su disciplina era impecable. Tampoco era un jugador afortunado. Sus resultados eran demasiado consistentes como para ser fruto de la suerte.
En lo que se había convertido de ley era algo mucho más inquietante para la mentalidad institucional. Se había convertido en la prueba de que la doctrina era errónea, prueba de que el temor se había incorporado al reglamento antes de que nadie hubiera comprobado debidamente si dicho temor estaba justificado. Y la prueba, la más incómoda de todas, de que la voluntad de un solo hombre de permanecer absolutamente inmóvil ante algo aterrador podía lograr lo que años de estrategia oficial no habían logrado concebir. Las patrullas que definieron la leyenda de Daley se sucedieron en rápida y devastadora rapidez. Durante la quinta patrulla de guerra del USS Harder en junio de 1944, la historia se condensó en 6 días extraordinarios. Operando en las aguas que rodean el archipiélago filipino, aguas congestionadas por el tráfico naval japonés y plagadas de amenazas, Daley no se limitó a cazar en los márgenes. Entró en el centro. El 6 de junio de 1944, el mismo día en que las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía al otro lado del mundo, el Daley hundió al destructor Minazuki. Al día siguiente, el Ayanami lo siguió hasta el fondo del mar. 2 días después, el Tanikaze, un veterano destructor japonés que había sobrevivido a toda la guerra del Pacífico, dejó de existir. 3 destructores. 6 días. Un submarino. El impacto operativo fue asombroso. Los movimientos de la flota japonesa en la región se vieron obligados a desviarse. Los envíos de suministros se retrasaron. Y, quizás lo más significativo, la batalla del Mar de Filipinas, uno de los enfrentamientos navales más decisivos de toda la Guerra del Pacífico, se vio directamente influenciada por la interrupción que la patrulla de Daley había provocado en la logística japonesa. Un solo comandante de submarino había alterado la geometría de una batalla naval. Pero la magnitud de los logros de Daley no puede medirse únicamente en toneladas. Cada enfrentamiento directo requería algo que ningún manual de entrenamiento puede inculcar adecuadamente en un ser humano. Mientras un destructor se abalanzaba sobre el Harder, con el casco vibrando, la tripulación en sus puestos de combate en silencio y el sonido de las hélices enemigas resonando en cada rincón del buque, Daley debía permanecer lo suficientemente quieto, concentrado y seguro como para esperar. Esperar el momento preciso. Ni un segundo antes, ni una fracción de segundo después. Su tripulación lo observó hacerlo repetidamente. Y repetidamente, describieron lo mismo, un hombre que parecía calmarse a medida que el peligro se acercaba, como si el miedo, para Daley, funcionara al revés. Cuando finalmente se completó el balance, 5 destructores japoneses hundidos, otros buques dañados y todo un corredor naval desestabilizado, la Armada estadounidense se enfrentó a una crisis institucional que no había previsto. La táctica que habían calificado de suicida había generado un conjunto de pruebas que ya no podían ser refutadas, archivadas ni ignoradas en silencio. El océano había emitido su veredicto, y el veredicto tenía nombre. La historia tiene una costumbre particular que rara vez publicita. Se inspira en sus mentes más audaces, absorbe sus descubrimientos, institucionaliza su desafío, y luego se olvida discretamente de mencionar su nombre. ¿Qué le sucede al hombre después de que se ha extraído la lección? Se ha reescrito la doctrina y la guerra ha pasado a su siguiente capítulo. Esa es la parte de la historia que la mayoría de los libros de historia nunca se detienen a contar. En el verano de 1944, la Armada de los Estados Unidos otorgó a Samuel David Daley la Medalla de Honor, la máxima condecoración militar del país. La mención fue precisa en su redacción y de gran alcance. Reconoció a los 5 destructores. Reconoció las patrullas. Reconoció el nivel de agresión ofensiva sostenida contra la clase de buque de superficie más peligrosa que un submarino podía encontrar. Lo que la mención no lograba articular por completo, lo que ningún documento oficial consigue captar del todo, era la arquitectura interior del propio hombre. Esa cualidad particular de quietud que le permitía apuntar hacia donde todos los demás corrían. El coraje intelectual que precedía al físico, la disposición a examinar una regla y preguntarse no cómo seguirla, sino que le temía realmente esa regla. En agosto de 1944, el USS Harder zarpó en su 6ª patrulla de guerra. Ella no regresó. Las circunstancias exactas de su pérdida permanecen clasificadas dentro de la niebla de los registros de guerra. Fuerzas antisubmarinas japonesas informaron de un ataque en las aguas de la Bahía de la Sol, en Filipinas. Cargas de profundidad. Una mancha de petróleo. Restos. 79 hombres. Comandante Samuel David Dealey. Desaparecido. La Armada dio por perdido al Harder el 24 de agosto de 1944.
Nunca se recuperó ningún superviviente. Nunca se descifró su última transmisión. El submarino que había acechado el Pacífico con tanta ferocidad calculada simplemente dejó de regresar. Lo que sucedió después de su muerte revela quizás el capítulo más instructivo de toda la historia. El disparo directo a la garganta, la táctica que había suscitado preocupación formal, reprimendas discretas y resistencia institucional, fue estudiada, codificada e incorporada a la doctrina de combate de submarinos de E.U. A los pocos meses de la última patrulla de Dealey, los mismos almirantes cuya maquinaria había generado fricción contra sus métodos, ahora estaban enseñando esos métodos a la siguiente generación de comandantes de submarinos. La táctica perduró. La resistencia a ella nunca fue reconocida oficialmente, y el nombre del hombre que la había puesto en práctica comenzó a desvanecerse lentamente en los márgenes de los registros históricos. Esto no es algo exclusivo de Dealey. Se trata del patrón recurrente del conocimiento institucional. El innovador absorbe todo el riesgo, paga el precio completo de ser pionero y el sistema hereda la recompensa sin heredar la incomodidad de admitir que se equivocó. Sam Dealey no se propuso desafiar la doctrina naval. Su objetivo era traer de vuelta a casa a su tripulación y hundir los barcos que los amenazaban. La doctrina simplemente se interponía entre él y ambos objetivos. Lo que dejó tras de sí no fue simplemente una innovación táctica. Fue una respuesta permanente a una pregunta que toda institución, en toda época, teme en silencio. ¿Qué ocurre cuando una persona decide comprobar si la regla es realmente cierta? En las aguas negras del Pacífico, en 6 patrullas de guerra, con 79 hombres observando desde detrás de fríos muros de acero, Samuel David Dilly Low probó, y la regla no superó la prueba.